Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos, estimados amigos, a su programa Buenos días, Señor Jesús. Y en esta ocasión el tema a tratar se titula Confianza propia. Y la cita se encuentra en Jeremías capítulo 17, versículo 7 y dice así: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Oremos, por favor. Te agradecemos, Señor, por prestarnos este nuevo día. Te suplicamos nos acompañes para triunfar a cada paso que demos. Ayúdanos a comprender la meditación de esta ocasión. Lo suplicamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. A cada niño o niña que Dios le preste la vida en este mundo, se le debe de enseñar que Dios es el soberano de todo lo que nos rodea y que debemos de confiar plenamente en Él y sobre todo ser obedientes a sus mandamientos para que nos pueda abundantemente bendecir en el transcurso de nuestra existencia. Luego, hasta donde sea posible, cada niño debe de ser educado para que tenga seguridad y confianza en sí mismo. Al ejercitar sus diferentes aptitudes, aprenderá a ver dónde es fuerte y en qué es deficiente. Un instructor sabio, como lo es usted, mamá o papá, prestará atención al desarrollo de los rasgos más débiles para que el niño forme un carácter bien equilibrado y armonioso. Si los padres, mientras viven, ayudaran a sus hijos a ayudarse a sí mismos, sería mucho mejor que si se les dejaran una gran suma de dinero al morir. Los hijos a quienes se les permite confiar principalmente en sus propios esfuerzos, llegan a ser mejores hombres y mujeres y están mejor capacitados para la vida práctica que los hijos que han dependido de la herencia de sus padres. Los hijos a quienes se les enseña a depender de sus propios recursos generalmente aprecian sus facultades, aprovechan sus privilegios y cultivan y dirigen sus aptitudes para cumplir un propósito en la vida. Frecuentemente desarrollan caracteres en los que predomina el trabajo, la prudencia y la dignidad moral. Características que constituyen el fundamento del éxito en la vida cristiana. Aquellos hijos por quienes los padres hacen más, con frecuencia se sienten menos obligados hacia ellos. Son los obstáculos que hacen a los hombres y mujeres fuertes. No son las ayudas, sino las dificultades, los conflictos y las contrariedades, los que desarrollan la fibra moral de los hombres y las mujeres de valor. La demasiada debilidad y el esquivar las responsabilidades han convertido en debiluchos y debiluchas aquellos y aquellas que deberían ser hombres y mujeres responsables de poder moral y poderosa fibra espiritual. Desde los años más tiernos es necesario tejer en el carácter principios de rígida integridad para que los jóvenes y señoritas alcancen la norma más elevada de virilidad y feminidad.
Siempre deberían recordar el hecho de que han sido comprados por un gran precio que significó la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para brindarnos una vida de felicidad dentro de los principios divinos. Por lo tanto, deben de glorificar a Dios en su cuerpo, en mente y espíritu, los cuales son de su Creador. Cada joven y cada señorita debe de considerar seriamente el propósito de su existencia. Dios nos puso en este mundo a cada uno de nosotros para una obra especial, la cual nos toca descubrir, algo que nos guste hacer y que sea de beneficio para los demás y para honra y gloria de nuestro Creador. Después de la disciplina del hogar y de la escuela, todos tenemos que hacer frente a la severa disciplina de la vida. La forma de hacerlo sabiamente constituye una lección que deberá explicarse a todo niño y joven. Es cierto que Dios nos ama, que obra para nuestra felicidad y que si siempre se hubiese obedecido su ley, nunca hubiésemos conocido el sufrimiento. Y no menos cierto es que en este mundo toda vida tiene que sobrellevar sufrimientos, penas, cargas como resultado del pecado. Podemos hacer a los niños y jóvenes un bien duradero si les enseñamos a enfrentar valerosamente estas penas y cargas. Aunque les debemos prestar simpatía, jamás debería ser de tal suerte que los induzca a compadecerse de sí mismos. Por el contrario, necesitan algo que estimule y fortalezca y no que debilite. Se les debe de enseñar que este mundo no es un campo de desfile, sino de batalla. Todos son llamados a soportar las dificultades como buenos soldados. Es nuestro deber como padres enseñarles que la verdadera prueba del carácter se encuentra en la disposición a llevar cargas, a ocupar el puesto difícil, a hacer lo que se necesita ser hecho, aunque no reporte reconocimiento ni recompensa terrenal. El educador sabio, al tratar con sus alumnos, procurará estimular la confianza y fortalecer el sentido del honor. La confianza que se tiene en los jóvenes y niños los beneficia. Muchos, hasta entre los pequeños, tienen un elevado sentimiento del honor. Todos desean ser tratados con confianza y respeto y tienen derecho a ello. No debería hacérseles sentir que no pueden salir o entrar sin que se les vigile. La sospecha desmoraliza y produce los mismos males que trata de impedir. Hacer sentir a los jóvenes que se les tiene confianza y pocos serán los que no traten de mostrarse dignos de tal confianza. Año tras año y a través de la vida de todo niño y joven encontramos que la felicidad y la satisfacción humana en el sentido ordinario dependen mucho más permanentemente de la posesión y uso de aquellas habilidades que se adaptan a nuestros talentos innatos que de talentos, elementos fundamentales como la salud del cuerpo, el matrimonio y la paternidad. Porque las habilidades que solamente pueden ser adquiridas a través del esfuerzo persistente y la determinación suficientes para ameritar el nombre de trabajo, son el único medio que permite la operación de nuestro instinto creativo para modelar y formar la materia prima de la vida. En nuestro mundo y en las ciudades y pueblos donde vivimos, hay múltiples trabajos donde se está solicitando hombres y mujeres en los cuales se pueda confiar para llevar responsabilidades. ¡Qué bendición si formamos como padres a niños que puedan ejercer con sabiduría estos puestos de nuestra sociedad, que nuestra sociedad demanda! Jóvenes seguros de sí mismos. La mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres y mujeres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde.
hombres y mujeres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres y mujeres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Pero semejante carácter no es el resultado de la casualidad. No se debe a favores o dones especiales de la providencia. Un carácter de este tipo que acabo de presentar es el resultado de la autodisciplina, del dominio de la naturaleza bajo la superior, de la entrega del yo al servicio del amor hacia Dios y hacia los hombres. Esforcémonos como padres a formar caracteres de este tipo en nuestros hijos e hijas. Que el Señor nos ilumine y nos bendiga. Oremos, por favor. Te suplicamos, Señor, que nuestros hijos confíen en ti, en sí mismos y en una sociedad urgida de servidores sinceros y honrados. Lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola amiguitos, bienvenidos al Rincón Infantil de Buenos Días, Señor Jesús. Saludamos a todos los amiguitos que también nos están viendo desde la casa. Buen día, chicos. Hoy tengo una historia muy interesante para contarles. Sucedía que el pueblo de Israel, cuando vivían en la ciudad de Judá, se habían olvidado de Dios. Muchas veces pasaba esto con el pueblo de Israel. Ya no buscaban a Dios para orarle, no querían leer su palabra, no se interesaban por conocer las verdades que el Señor quería que ellos vivieran. Así es que hasta los reyes que gobernaban al pueblo de Dios se habían dedicado a adorar ídolos, habían construido altares para Baal, inclusive en los patios o alrededor del templo y en diferentes lugares de las ciudades habían levantado altares y se veían ídolos. El pueblo se había olvidado de Dios y Dios se estaba poniendo muy triste por esta razón. Cuando fue muerto el rey Amón, saben que sucedió una cosa muy increíble. El rey tenía un hijo, era un niño de 8 años, se llamaba Josías. Y tuvieron que ponerle la corona y hacerlo rey a Josías. ¿Se imaginan ustedes un niño de 8 años siendo rey de un pueblo? Pero este niñito amaba a Dios y quería obedecer la voluntad de Dios. Cuando él fue creciendo, mientras estaba reinando en su pueblo, cuando ya fue un poco más grande, se puso muy triste al ver que muchas personas no querían seguir al Señor ni buscaban a Dios. Se puso triste porque veía que en el templo
todo estaba sucio, había basura por todas partes, nadie limpiaba, vigas del techo se habían roto. Y también se puso muy triste porque ya la gente no guardaba la fiesta de la Pascua, que esta fiesta les recordaba al pueblo de Dios las bendiciones que Dios había derramado sobre ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Así que el rey pensó, voy a hacer algo, y mandó a llamar a todos sus sirvientes y dijo, vamos a empezar a construir, a limpiar y a ordenar y a reconstruir el templo. Así que quiero que lleves todo el oro y la plata del pueblo al templo para que el sumo sacerdote que se va a encargar de hacer las reparaciones pueda tener con qué pagar a las personas que trabajan. Y así fue como el siervo del rey fue al templo, allí se encontró con el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote le dijo, ¿a qué no sabes qué cosa? Encontré un libro que hacía mucho se había perdido y que ya no lo habíamos encontrado. Era el libro de la ley, que supuestamente debía estar guardado en el arca, cerca del arca, pero se había perdido. Por lo tanto, nadie lo leía ni consultaba con ese libro y así no sabían lo que Dios quería que ellos hicieran. El sumo sacerdote lo encontró, se lo dio al siervo y el siervo empezó a mirar el libro. Ese libro había sido escrito por Moisés. Y se fue corriendo al palacio, se lo llevó al rey Josías y le dijo, mira rey lo que encontraron. Aquí está el libro. Y el rey Josías le dijo, pues empieza a leérmelo. Y le empezó a leer todo lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Y cómo iban a suceder cosas trágicas y no felices para ellos si no obedecían la voluntad de Dios. Entonces el rey se puso a pensar y dijo, bueno, mi pueblo no sigue a Dios, de tal manera que estos castigos van a caer sobre el pueblo y sobre mí también y sobre todos nosotros. Tenemos que hacer algo diferente. Entonces le dijo al siervo que llamara al profeta. Y el profeta le dijo lo que podían hacer. Lo que ellos hicieron fue que el rey mandó a llamar a todo el pueblo que se congregara afuera del templo. Y cuando estaban todos ahí, el rey Josías se puso en pie y se puso a leer todas las cosas del libro que era la palabra de Dios, lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Entonces, cuando terminaron de leer, él dijo, yo que soy el rey, quiero prometerle a Dios que voy a seguir su voluntad y voy a tratar de cumplir sus mandamientos. ¿Quién de todos ustedes, dijo, y se dirigió al pueblo, quién quiere hacer la misma promesa hoy conmigo? Entonces muchos del pueblo se pusieron en pie y dijeron, nosotros también queremos seguir a Dios y queremos cumplir sus mandamientos. Así que ¿saben lo primero que hicieron? El rey mismo, con sus ayudantes, algunos sacerdotes y mucha gente del pueblo, empezaron a derribar todos los altares a Baal que había en la ciudad, en los alrededores, quemaron los ídolos que encontraron y tiraron todo, de manera que limpiaron la ciudad, porque a partir de ese momento ellos querían adorar al verdadero Dios, que es nuestro Dios. Este rey también dijo que de ahora en adelante ellos iban a celebrar nuevamente la Pascua. La Pascua era una fiesta que les recordaba todas las bendiciones que Dios había derramado sobre su pueblo cuando los sacó de la tierra de Egipto, que estaban como esclavos. Y entonces el pueblo estuvo muy feliz de poder celebrar esta nueva fiesta, estuvieron muy felices de poder adorar al verdadero Dios. Y Dios derramó todas sus bendiciones sobre este pueblo y sobre este rey, que a pesar de haber sido un niño chiquito, como quizás muchos de ustedes, hay seguramente aquí y niños que nos están mirando en la casa que tienen 8 años. Imagínense que fueran presidente de la República. Cosas hermosas que hizo este niño. Con 8 años empezó a ser rey y fue creciendo y Dios lo bendijo durante todo su reinado, durante todos los años que guió al pueblo de Dios, porque él amaba a Dios y quería que su pueblo siguiera la voluntad de Dios y obedecieran lo que Dios decía en su palabra. Qué hermosa historia que encontramos en la Biblia sobre el rey Josías. Nos despedimos de ustedes, niños y amiguitos, hasta la próxima. ¡Hasta luego!
Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.